Vamos a seguir hablando sobre este tema. Fíjense que los desacuerdos marcaron las primeras votaciones del Consejo Constitucional y la aprobación de enmiendas como hacer del rodeo un deporte nacional encrispan el debate en el proceso constituyente. Estamos con Juan Ignacio Latorre, senador de RD, para hablar de este y otros temas. ¿Cómo ha estado, senador? Muchas gracias por su tiempo. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias a usted por la invitación. Senador, ¿cómo ha visto la discusión en el Consejo Constitucional, sobre todo en esta semana cuando ya se comienzan a votar en tierra derecha todo lo relacionado a las enmiendas? ¿Cómo ha observado lo que ha sucedido durante las últimas horas? Sí, la verdad es que es muy preocupante, ¿no? Diversos estudios de opinión están dando cuenta que el proceso constitucional genera sentimientos más bien de incertidumbre, de confusión, de cierta desconfianza también, y eso ha sido muy difícil de darlo vuelta, y donde yo esperaba una actitud distinta de quienes tienen hoy día la mayoría y la conducción de este proceso constitucional. Me refiero explícitamente al Partido Republicano. Ellos presentaron cerca de 1000 enmiendas, muchas de las cuales consideramos un grave retroceso, no solo al texto ya previamente acordado, el anteproyecto, que era un acuerdo desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, donde había una base que nos generaba cierta confianza para avanzar hacia una constitución que podamos decir habilitante de la democracia en pleno siglo XXI, que sea reconocida y aceptada por distintos sectores. Pero los republicanos en eso no solo han retrocedido respecto a ese texto, sino que, en mi opinión, también respecto al texto de la Constitución del 80. Han como recargado ideológicamente ese texto a 50 años del golpe militar, y eso claramente es muy preocupante. Y en ese sentido, y con los antecedentes que se tienen hoy sobre la mesa, ¿usted ve más probable que el oficialismo en su totalidad llame a rechazar en diciembre? ¿Cree que están más próximos a aquello? Mire, nuestra energía hoy día, y lo hemos conversado en largas reuniones con la bancada del bloque Unidad para Chile, con el Partido Socialista, el Partido Comunista, Convergencia Social y RD, que es quienes tienen representación, y también con pueblos originarios, ¿no?, que tienen representación en el Consejo, más los expertos de todos los partidos del oficialismo, es más bien poner la energía en las enmiendas que ya se comenzaron a votar, en la búsqueda de acuerdos, incluso en la interpelación o la invitación, diría yo, una invitación pública por escrito que se hizo desde el bloque Unidad para Chile a Chile Vamos, a que honre su palabra en términos de lo que fueron las campañas, ¿no?, de buscar una constitución que nos una buena y nueva constitución que sea representativa de todos los sectores, etcétera, y no una cargada a la extrema derecha. En ese sentido, el llamado a Chile Vamos es a que pueda diferenciarse del Partido Republicano, pero lamentablemente por ahora no lo vemos. Entonces, ya llegará el momento de tomar posición de cara al plebiscito de diciembre, cuando tengamos el texto ya definitivo. Todavía estamos en una fase previa que es muy crítica por lo demás, que es la de votación de enmiendas. O sea, debo entender de sus palabras que el llamado es a Chile Vamos. Por lo tanto, deduzco que no hay mucha esperanza en lograr un acuerdo o lograr conversar con el Partido Republicano propiamente tal. A ver, los consejeros y consejeras constitucionales y también los expertos han estado conversando con todos los sectores. Lo que hemos visto es que más bien desde el Partido Republicano son los que están poniendo una música de una extrema derecha, de una derecha muy ultraconservadora, y ahí hay una especie de muro con el cual es muy difícil llegar a acuerdos. Por tanto, cuando decimos la invitación es a Chile Vamos, es porque fue con Chile Vamos que llegamos a un acuerdo para habilitar, por ejemplo, los 12 puntos de las bases constitucionales. Fue con Chile Vamos quienes acordamos y firmamos la posibilidad de este nuevo proceso constituyente, que creemos es la última oportunidad que tenemos en este ciclo para tener una nueva constitución democrática para Chile a 50 años del golpe cívico-militar. Los republicanos, recordemos, no firmaron ese acuerdo, se bajaron de la mesa, y nuestra preocupación siempre fue que ellos podían llegar a boicotear el proceso constituyente. Nunca les interesó hacer un cambio de la constitución actual, y eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, mientras el partido se tiene que jugar hasta el último minuto, y en ese sentido se van a buscar las conversaciones con todos los sectores hasta el último minuto, de entender que hubo un acuerdo en el anteproyecto que iba desde el experto republicano hasta el experto del Partido Comunista, y eso es lo que nosotros al menos quisiéramos
refrendar como la base de una buena y nueva Constitución, pero no las 1000 enmiendas que propuso el Partido Republicano, algunas de las cuales fueron firmados con Chile Vamos. Sí, se entiende el punto. Senador, quiero preguntarle también por el plan de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Estamos muy próximos a aquella fecha, son 50 años y el gobierno ha presentado diferentes actividades, un plan de acción más bien pensando en aquella jornada. ¿Qué evaluación hace de lo que ha presentado el gobierno y si considera que el tono que ha tenido el Ejecutivo ha sido el acorde para una fecha tan importante? Son 50 años. Sí, mire, mañana hay una actividad muy importante que yo creo que es de los hitos más significativos. Yo voy a participar de aquello, nos invitó el presidente de la República y el ministro Cordero, mañana es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Esto se conmemora en muchas partes del mundo y mañana se anuncia o se formaliza más bien el plan de búsqueda que debe ser una política de Estado para poder reparar en parte, para poder buscar como Estado de Chile a aquellas todavía personas detenidas desaparecidas que no sabemos su paradero, dónde están, y que es una deuda con esas personas y sus familias por parte del Estado de Chile, porque además recordemos fueron agentes del Estado quienes cometieron esos crímenes de lesa humanidad. ¿Pero ha sido correcto el tono del esto gobierno? Creo que es un hito. ¿Ha sido correcto el A mí me tono parece que el gobierno ha buscado. Sí, el gobierno ha buscado poner un tono de reflexión, de conciencia colectiva, de buscar un mínimo civilizatorio, de un nunca más verdadero respecto a los golpes de Estado y las violaciones a los derechos humanos como mecanismos para, comillas, resolver crisis políticas, sociales o económicas, ¿no? Yo creo que esa conciencia es la que busca el gobierno. Algunas voces han dicho que el gobierno busca imponer una verdad oficial y yo creo que ese no ha sido el tono, no ha sido la intención. Yo no creo en las verdades oficiales respecto a acontecimientos históricos. Uno puede encontrar múltiples interpretaciones y siempre hay nuevos acontecimientos que hacen enriquecer la mirada de la historia. Por ejemplo, los archivos desclasificados de Estados Unidos estos últimos días, ¿no? Que hacen ver cómo Estados Unidos intervino también en el gobierno de la Unidad Popular, el fracaso fue un factor, ¿no? Y esos son siempre elementos históricos y será la historia, los historiadores, será la comunidad política la que tenga diversas interpretaciones, pero yo creo que sí podemos consensuar un mínimo civilizatorio, que nunca más los golpes de Estado como vías para solucionar crisis políticas y menos tolerar o justificar las violaciones a los derechos humanos. Pero todo indica, senador, analizando por supuesto el ambiente político, la polarización, la profunda crispación que se ha observado durante las últimas semanas, que no está la voluntad para alcanzar ese mínimo que usted señala. ¿A qué cree se debe que estemos a puertas de los 50 años del golpe de Estado y tengamos este nivel de polarización? Un nivel que no habíamos visto en conmemoraciones anteriores, por ejemplo los 30 o los 40 años. ¿Cuál cree usted es la razón que está detrás de todo esto? Sí, yo haría una distinción en este sentido. Yo creo que la crispación o la polarización es más bien de unas élites políticas, ¿no? de este mundo, el Congreso, los parlamentarios, los partidos políticos, el debate a través de los medios, más que de la sociedad. Yo no veo a la sociedad polarizada en las calles, enfrentándose o peleándose, digamos, por una u otra versión respecto del golpe de Estado, o el régimen de Pinochet, etcétera. No veo esa polarización en la sociedad. Yo creo que la sociedad está preocupada de otros asuntos, si bien esto es algo importante que aqueja a distintas generaciones, pero no es algo que polariza a la sociedad, ¿no? Yo veo a la ciudadanía preocupada, por ejemplo, lo que fueron las emergencias climáticas en estas últimas semanas, la preocupación por la salud, por la seguridad, por el trabajo, por las pensiones, etcétera. Eso es lo que le preocupa mayoritariamente a la sociedad. Pero a nivel político hay una derecha más férrea que antes estaba silenciada, o el hecho que hoy día esté, por ejemplo, la izquierda gobernando, ha alimentado también esa polarización política. Yo creo que pueden haber ambos factores. Por un lado veo una derecha más envalentonada, una ultraderecha que le ha ido bien electoralmente y que no es solo un fenómeno local en Chile, sino que a nivel internacional también, donde tienen un patrón común, esta ultraderecha que se atreve a decir cosas que tal vez años anteriores o décadas anteriores la derecha más tradicional no se atrevía a decir o estaba tratando de dejar en el pasado. Reivindicar el pinochetismo, esto mismo lo vemos en España, la ultraderecha reivindicó el franquismo, Bolsonaro
Bolsonaro reivindicó la dictadura en Brasil, y la burla también o la negación, el negacionismo respecto de las violaciones a los derechos humanos, lo que dijo la parlamentaria Ana Villán respecto, por ejemplo, a las leyendas urbanas sobre las violaciones o el abuso sexual a las mujeres presas políticas, no sé, una serie de elementos que uno ve patrones comunes, lo que está viendo en Argentina respecto, por ejemplo, de Milei y su campaña, ¿no? Cómo cuestionan o tergiversan o relativizan el concepto de terrorismo de Estado. Se burlan de las víctimas, y eso ha sido un patrón común de la ultraderecha envalentonada, que le ha ido bien electoralmente. Lo hemos visto en Europa respecto de un neofascismo, ¿no? Respecto de los crímenes, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, etc. Estos son fenómenos globales, no es solo local. Y al mismo tiempo, el hecho de que el presidente de Chile sea Gabriel Boric, un dirigente de izquierda, joven, que además gobierna con el Partido Comunista, ¿no? Hoy día lamentamos el fallecimiento y las condolencias, obviamente, a la familia de Guillermo Tellier, a la comunidad política del PC. Ciertamente eso genera una reacción, creo yo, en los sectores más conservadores respecto de un anticomunismo que, si bien está latente en Chile, cada cierto tiempo reflota o ellos lo explotan mediáticamente. Y en ese sentido, y con todo lo que hemos conversado, con todo lo que se ha dicho, usted exponía también algunos planteamientos que han hecho parlamentarios y parlamentarias. ¿Espera algo de la derecha pensando en el 11 de septiembre? ¿Qué espera de la oposición o de la extrema derecha, como la calificaba usted? Mire, yo lo que espero es que haya un amplio sector transversal, ojalá. Es difícil buscar la unanimidad, pero ojalá que muchos partidos hagan sus declaraciones respecto a un nunca más a los golpes de Estado, una condena incondicional y restricta a las violaciones a los derechos humanos, no relativizarlo, el compromiso como una política de Estado, por ejemplo, en un plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos, la reparación, como políticas de Estado, ¿no? De memoria, verdad, justicia y reparación. Ayer veíamos, ¿no?, la condena de la Corte Suprema por el asesinato a Víctor Jara, sí, a 50 años. La justicia tardó, pero llegó. Eso son políticas de Estado, no es de un gobierno u otro. Por tanto, yo espero aquello. Y lo mismo de las Fuerzas Armadas. Han sido interesantes algunos documentos de las Fuerzas Armadas, algunas declaraciones de ex comandantes en jefe o de la misma Armada respecto... Exactamente, respecto al reconocimiento de cómo las Fuerzas Armadas tienen que ser de todos los chilenos, no se pueden abanderizar en un solo sector y nunca más andar matando compatriotas o persiguiéndolos por pensar ideas distintas o persiguiendo políticamente a la izquierda. Ese no es el rol de las Fuerzas Armadas, por tanto creo que es importante de cara al siglo XXI una nueva relación que hay que seguir cultivando, una nueva relación entre las Fuerzas Armadas y el mundo civil y político y la sociedad chilena en su conjunto. Nos quedan pocos minutos y me quedan dos temas que quiero conversar con usted antes de terminar la entrevista. Primero, Revolución Democrática. ¿Qué personas, qué militantes del partido cree usted están en condiciones o cumplen más bien con las condiciones para liderar el partido, pensando en el próximo periodo y pensando en los tremendos desafíos que tienen luego de todo lo que hemos conocido en el denominado caso Convenios? ¿A qué militantes cree usted apuntaría para que lideren el partido en el próximo periodo? Mire, no me voy a referir a un militante en concreto, eso lo definirá la militancia, lo definirá la inteligencia colectiva. Tuvimos un cónclave de muy buen nivel hace un par de semanas, pero han surgido nombres. Participaron personas de todas las regiones, han surgido nombres, pero eso, mire, el Tribunal Supremo convocará elecciones, habrá un calendario, habrá un tiempo para inscribir listas. No es solo una persona que encabece, sino que un equipo de trabajo, son 7 personas las que tienen que estar en una directiva nacional, y quienes encabecen la próxima conducción apoyada por la militancia van a contar con todo mi apoyo. Yo voy a seguir siendo senador, me quedan 2 años y medio, y nuestro rol como partido oficialista y nuestra lealtad al presidente Boric sigue intacta. Felicitar también y agradecer el gesto que tuvo la ministra de Ciencia, Aysén Echeverri, que quiso, en medio de una crisis importante del partido, firmar y militar. Ella nunca había militado, lo estaba pensando hace harto tiempo, y dijo: este es el momento de fortalecer la democracia y fortalecer los partidos. Bienvenida, compañera. Senador, ¿Giorgio Jackson podría llegar a la directiva del partido? No sé si está en sus planes, no lo he conversado con él, pero insisto, esto lo definirá la militancia, y más que buscar un líder o lideresa
que va a ser como la que tenga la vocería pública. Más que eso, o más importante que eso, es el equipo de trabajo que tenga como desafíos, por ejemplo, enfrentar las elecciones municipales del 2024, todo el proceso de discusión sobre el partido unificado del Frente Amplio. O sea, son grandes discusiones que el partido tiene que dar y obviamente seguir acompañando como senador, partido oficialista al gobierno del presidente Boric. Su autocrítica en la gestión, sobre todo en el denominado caso convenio. ¿Qué autocrítica hace hoy con varias semanas de que se conociera este caso y con todas las críticas que surgieron incluso dentro de las propias filas del partido? ¿Cuál es su autocrítica? Mire, ya habrá tiempo de profundizar en aquello, tal vez queda muy pocos minutos para poder profundizar, pero dos palabras. Obviamente, si uno mira en retrospectiva, esta es la crisis más grande que le ha tocado enfrentar al partido. Obviamente a mí me tocó dar la cara en un momento súper complejo, cometí errores comunicacionales, yo lo he dicho públicamente, el hecho de haber aparecido en un punto de prensa con la diputada Catalina Pérez muy al comienzo, sin tener todos los antecedentes a la vista, de que nos fuimos enterando por goteo después, de un caso de corrupción que en primera instancia no se le pintaba como tal desde las propias personas de Antofagasta o desde incluso la versión oficial del gobierno, que decía que esto era más bien un descriterio, pero no había nada irregular. Bueno, todo eso lo fuimos conociendo con el tiempo y fueron 2 meses durísimos en que claramente ha habido un desgaste, y, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en hacer esa autocrítica en términos comunicacionales, pero lo que sí me permite dejar muy claro es que este partido, a pesar de todas esas dificultades, tomó decisiones, expulsó en poco tiempo a 2 personas, suspendió una militante, presentó una querella que, si bien tuvimos un revés desde el punto de vista formal, pero vamos a perseverar en aquello porque nada nos impide que lo hagamos. Entonces fuimos tomando pero decisiones. Fue un error que también otros partidos de pronto han haber tenido información antes y no haberla comunicado antes, valga la redundancia, al gobierno central. Es que yo esto lo he dicho y lo he aclarado y lo vuelvo a hacer y te agradezco la pregunta, porque nosotros cuando nos enteramos el día 6 de junio de antecedentes parciales no constitutivos de delito en ese momento, solo verbal, antecedentes parciales, nosotros lo que hicimos como directiva el día 7 de junio, el día siguiente, es poner los antecedentes donde creíamos correspondía, que era la Subsecretaría de Vivienda, que es la que supervisa la labor de los Ceremis. Ahí pusimos los antecedentes. Si yo miro en retrospectiva y digo, mira, el 6 de junio me hubiese enterado de la gravedad y de todo lo que nos enteramos después, semanas después, obviamente yo al día siguiente o la misma noche tendría que haber llamado al ministro Monte o hasta el presidente de la República, pero no lo iba a estar haciendo ¿Pero el jefe del segundo piso sabía? Parciales que teníamos, ¿no? ¿El jefe del segundo piso No, sabía? por eso le digo, yo no llamé a ninguna otra persona, sino que como directiva decidimos poner esto donde correspondía, que era el Ministerio de Vivienda, la subsecretaria, que es la que supervisa la labor de los Ceremi, y ella lo que nos respondió es que ella ya estaba investigando el caso porque le habían llegado unos correos de funcionarios, que esto ya es historia conocida, le había llegado algunas semanas antes, y por tanto nos quedamos a la espera de los antecedentes. Ella misma nos dijo, cualquier cosa nueva, cualquier cosa, estoy recabando antecedentes, les voy a comunicar. Y por eso, claro, uno en retrospectiva dice, mira, todo lo que nos enteramos después del caso de corrupción, una serie de elementos que en ese momento no teníamos a la vista, claramente da para poner todas las alertas sobre la mesa. Son parte de los aprendizajes, la autocrítica que uno puede hacer. Pero yo lo que puedo decir honestamente, y estamos disponibles a declararlo y probarlo en Fiscalía, esto lo hemos conversado con nuestra abogada, estamos en permanente en contacto con la directiva, con la abogada y ella con el fiscal, ya fue a declarar una persona de la directiva, es que los antecedentes que teníamos eran antecedentes parciales, no constitutivos de delito, esos días alrededor del 6 de junio cuando supimos. Bueno, vamos a quedar muy atentos a la investigación, por supuesto al curso de las declaraciones y a todos los antecedentes que se vayan conociendo. Muchas gracias, senador Latorre, que tenga una buena tarde, quedamos en contacto. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por el contacto y somos los más interesados en que esto se llegue hasta el final y se persiga a los responsables con todo el peso de